Hola a todos, queridos hermanos, ¿cómo están? El día de hoy estamos aquí para compartirles un mensaje de fin de mes que el Señor nos ha dado para hablar sobre una palabra, una declaración que es muy famosa dentro de la Biblia, que se encuentra en Romanos 8:37, donde dice que somos más que vencedores. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre qué significa ser más que vencedores. Porque si vemos en la iglesia de Jesucristo, eh, no vemos mucha gente muy contenta. Uno porque tiene muchas batallas y otro porque no tiene muchas victorias. A eso casualmente el Señor nos ha dado el día de hoy una enseñanza como prédica para que nosotros podamos compartir con todos ustedes algunas claves para saber cómo llevar una vida en victoria y qué significa ser más que vencedor. Así que vamos a ir a la palabra de Dios y en la Biblia nos vamos a concentrar en específicamente todo el capítulo 8 para ver los puntos prácticos de toda esta enseñanza. Cuando declaramos que somos más que vencedores, eso va a implicar que enfrentemos batallas, porque nadie tiene victoria si no tiene una batalla. ¿Cómo puede uno tener victoria en su vida si no ha enfrentado algo, si no ha luchado por algo? Es lo mismo que, por ejemplo, cuando hay campeonatos de fútbol, cuando se levanta la Copa del Mundo, para el equipo vencedor tiene que enfrentar muchos partidos y eso es como muchas batallas. Entonces solo uno puede ganar, no ganan dos. La copa se la lleva uno solo. Lo mismo es en concursos, en competencias, en muchas cosas. Entonces en la vida nosotros sabemos que de niños siempre tenemos que acostumbrarnos a tener una visión victoriosa y eso es algo que nos falta mucho, sobre todo en la cultura latina, donde no se nos ha acostumbrado a pensar como ganadores, como vencedores. Entonces nosotros como cristianos tenemos que renovar nuestro entendimiento, nuestro pensamiento y nuestra mentalidad y enseñarle a nuestros hijos que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Pero eso implica que vamos a tener muchas batallas. Pero el Señor que dijo que en el mundo tendremos muchas aflicciones también. Pero él decía, confiad en mí porque yo he vencido el mundo. Así que vamos a ver que a veces creemos que ser vencedores es vivir sin problemas y eso no es verdad. Ese es uno de los grandes errores de muchos cristianos que piensan que porque son más que la declaración dice y hasta muy bonito se canta. Acabamos de cantar, ¿no?, una canción de declaración poderosa que dice más que vencedor, de la cantante Doris Machín. Qué hermosa declaración. Pero es realmente vivirlo, por ejemplo, como era el caso del profeta Daniel, que estaba en el foso de los leones. ¿Y cuántas batallas había tenido Daniel? ¿Cuántas batallas espirituales? ¿Cuántas batallas contra Babilonia? Porque él se enfrentaba a todo el imperio babilónico y sobre todo a esos magos, esos brujos que querían derrotarlo. Pero él era más que vencedor porque él iba de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces eso nos demuestra que no solo es cantarlo, no solo es declararlo, sino es vivirlo, para que puedas tener muchas victorias. Así que vamos a ver entonces qué significa ser más que vencedor, porque es importante que lo entendamos, porque de otra manera no vamos a aprender a vivir en victoria. Así que para contestar a esta pregunta es necesario que busquemos la respuesta a través de la Biblia, porque lo que el mundo define como vencedor es muy diferente a lo que Dios define que es ser vencedor. Así que en el trasfondo de Romanos 8:37 vemos que el apóstol Pablo él está hablando al principio del capítulo sobre vivir en el Espíritu. Eso es importante, que tú te enfoques en eso. La segunda parte de Romanos 8 habla de ser más que vencedores, pero la primera parte habla de vivir en el Espíritu. Y esa es la clave para que tú seas más que vencedor, que aprendas a vivir en el Espíritu. Por eso dice la premisa para ser vencedores en Cristo Jesús está en que caminemos en el Espíritu, porque si no estamos en el Espíritu, estamos en la carne, así de simple. Cuando un cristiano no vive en el Espíritu, está viviendo todavía en la carne. Y en la carne nosotros no le podemos agradar a Dios. Solo los que viven en el Espíritu pueden agradarle a Dios y Dios los hace más que vencedores. En la carne jamás vas a ganar ninguna batalla.
Así que eso es lo primero. Y eso está en Romanos 8:8, ¿no? Donde se habla de eso. Luego vamos a ver que solo el Espíritu de Dios nos puede guiar y nos puede ayudar en nuestras debilidades para que podamos ser vencedores. Así que bajo la palabra de Dios, de acuerdo a la Biblia, ser vencedor es caminar de acuerdo al Espíritu dentro de nuestras circunstancias. Cada vez que vivamos una circunstancia difícil, cada vez que tengamos una batalla dura, cada vez que tengamos adversidades, conflictos, si nos mantenemos en el espíritu, vamos a ser vencedores, más que vencedores. Porque a la gente le va a parecer increíble, ¡ay, pero cómo has vencido el cáncer!, ¿no? Hay gente desahuciada, ¿cómo has vencido el cáncer? Hay ahora enfermos del coronavirus que han salido vencedores, son más que vencedores, porque la mayoría de gente está muriendo, no tiene defensas, ni su cuerpo les puede ayudar esas defensas. Entonces están también muriendo del coronavirus. ¿Cuántos han vencido crisis económica? ¿Cuántos están sobreviviendo cuando otros están yendo a la bancarrota? Entonces, en Cristo Jesús, si vivimos en el Espíritu, vamos a ser más que vencedores. Otra de las cosas que tenemos que entender cuando vivimos en el Espíritu, sabemos que todo obra para bien. Porque las circunstancias pueden ser muy difíciles, todas las circunstancias que vivimos. Y a veces nos es difícil creer que dentro del plan de Dios está esa adversidad, esa tormenta, ese desierto que tengamos que pasar. Nos cuesta como que no tiene sentido lo que estamos viviendo, pero tenemos que entender que todo obra para bien, dice, para los que amamos a Dios. Entonces es aquí donde tenemos que activar nuestra fe para ver más allá de las circunstancias. La otra parte de esta promesa de que todo obra para bien es que para los que aman a Dios y son llamados, dice, conforme a su propósito. Así que cabe examinar nuestro amor por Dios. Es importante que examinemos, porque dice para los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Los que le obedecen. Así es, no solo es que tú digas Señor te amo, no es solamente que tú le cantes bonito Señor te amo, sino que tú quieras obedecerle y que decidas morir a la carne. Ahí tú le agradas a Dios, así que todo lo que tú vayas a pasar, todo va a obrar para bien. Y por eso dice, porque ha sido llamado conforme a su propósito. Así que si lo amamos, caminaremos en obediencia a Él y su propósito será cumplido en nosotros, en cada uno de nosotros. Así que por eso tienes que preguntarte, ¿voy a responder a la carne o voy a responder al espíritu en cada situación que tú pasas? ¿Vas a caminar en obediencia a Dios o vas a hacer tu propio deseo, tu propia voluntad? ¿No? ¿Vas a decirle creerle a Dios o le vas a creer a lo que estás viviendo, a la circunstancia que estás viendo, ¿no?, ante tus ojos? Porque dice que el justo por la fe vivirá. El justo no vive por sus circunstancias, sino por la fe vivirá. Así que es muy importante nuestra respuesta, ¿no? La respuesta, la actitud que tú tengas, mucho tiene que ver en cómo vas a enfrentar tu batalla. Eso es importante que te enfoques. Luego también necesitas tener una perspectiva diferente. Si vemos Romanos 8:29, ¿no?, dice que Él nos ha predestinado para que fuéramos como su Hijo. En Cristo somos llamados, justificados y glorificados. Entonces eso ya te debe dar una perspectiva diferente de que ya Dios conoce tu camino, ¿no? De que Dios ya preparó algo de antemano para ti, pero necesitas alinearte con sus planes, ¿no? Porque sus pensamientos y sus planes son diferentes a los nuestros, nunca son iguales. Entonces Él nos diseñó con todo lo necesario para vencer, nos ha dado herramientas, nos ha dado armas, nos ha equipado y por eso ya ha hecho la provisión para nosotros en el camino. Por eso no tenemos que preocuparnos de qué vamos a comer mañana, de qué nos va a pasar el próximo mes. Estamos ya finalizando este mes y en preocuparnos qué pasará los siguientes meses, ¿no? Entonces, todas esas cosas son lo que necesitas, tener una buena actitud, saber vivir en el espíritu, tener una perspectiva diferente, saber y entender que todo va a obrar para bien en tu vida. Entonces, este capítulo de Romanos nos recuerda también que si Dios es por nosotros, ¿qué dice?
¿quién contra nosotros? Entonces, eso es lo que dice ahí también en Romanos. En Romanos 8:32 dice que Él no escatimó a su Hijo dándolo por nosotros. ¿Cuánto más no nos dará todas las cosas? ¿Se dan cuenta? Si Dios nos ha dado lo más valioso para Él, que era su Hijo, dice, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas que necesitamos? Pero ¿qué pasa? Si nosotros seguimos en la carne y no vivimos en el Espíritu, si seguimos atados a nuestros propios deseos, a hacer mi voluntad, a hacer mis planes, entonces yo no le agrado a Dios, no le voy a agradar a Dios. Empiezo a entrar en desobediencia. Entonces ahí es donde no voy a activar mi fe y no voy a obtener lo que justamente yo le estoy pidiendo al Señor. Por eso es que se me demoran las respuestas. Entonces, de pronto vas a empezar a ver que a tu hermano sí está recibiendo respuestas, o tu otro vecino también, ¿no? Otro vecino cristiano, de repente a él, uy, ya está teniendo. ¿Y qué está pasando contigo? ¿Por qué tú no eres más que vencedor? ¿Te das cuenta? Y a veces también es cuestión ya de resistencia, de persistencia, de perseverar. No es solamente que una vez tú declares y ores y estás en victoria, al día siguiente te derribas y te derrumbas. Tampoco es así. Entonces dice que estas verdades van preparando de verdad nuestro corazón para saber, en primer lugar, que nada nos puede separar del amor de Dios. Dice ahí en Romanos también, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti, dice, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todo eso es Romanos 8:35 al 37. Así que antes que él diga, ¿no? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Qué significa? Que tienes que pasar antes. Vas a pasar tribulación, angustia, persecución, hambre, quizás desnudez, peligro, espada. Vas a pasar muchas cosas. Entonces van a haber batallas en tu vida, pero cada batalla la tienes que ganar conforme a lo que el Espíritu te guía, porque la palabra de Dios dice, no es con espada ni con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios que vas a tener victoria. Entonces, conforme tú te alinees a Dios, Él te da la victoria. Así que en todo esto dice, somos más que vencedores. Y todo esto, como ya hemos dicho, es el resumen de todas esas batallas que vamos a tener en la vida. No hay victoria sin una batalla. Eso es algo que lo tienes que tener muy en claro. No hay victoria sin batalla. No hay adversidad tampoco que nos pueda separar de Él. Y por eso somos más que vencedores también. ¿Se dan cuenta? Si después de todo eso, aún si has pasado como Job, todas las angustias, él sí pasó todo esto que dice lo pasó Job. Y aún a pesar de todo esto, nada lo separó del amor de Dios. Entonces en nuestra vida también vamos a tener a veces que enfrentar esto. Vamos a ver ahora cómo mantener una actitud de vencedores. ¿Cómo podemos tener esta actitud? Primeramente es tener una mentalidad de vencedores. Si tú no vives en el Espíritu, tu mente no va a ser renovada. Tu mente no va a estar alineándose a la victoria de Cristo en la cruz, que si Él venció, tú eres vencedor, tú eres más que vencedor. Entonces, la batalla de la mente es algo que siempre está en contra de los cristianos, porque el enemigo les hace creer que ellos están en derrota, que ellos no tienen victoria, que no vas a salir de esa situación, y así te empieza a bombardear aquí en la mente. Entonces tu mente tiene que ser renovada y transformada por medio de la palabra de Dios, y también de cómo tú vivas una vida de oración en victoria. No todo el tiempo llorando y no sin escuchar la voz de Dios. Porque no solamente es hablar y pedir a Dios. No, es también cuando tú te quedas a solas escuchándolo a Dios. Entonces ahí vas a recibir la dirección de Dios y Él va a alinear tu pensamiento. Por eso Dios hace tanto hincapié en que estudiemos su palabra, porque
Solo la palabra de Dios es la que renueva nuestra mente. ¿Se dan cuenta cuántas personas se pueden saber de memoria la Biblia? Pero su mente sigue igual. ¿Por qué? Porque no han leído la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo te da la revelación y puede renovar tu mente. Como hemos dicho, tenemos que aprender a leer la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo es nuestro maestro, solo el Espíritu Santo es nuestro ayudador y solo el Espíritu Santo puede hacer la obra en cada uno de nosotros, porque la mente no es fácil de renovar, especialmente con cristianos que todavía están en Egipto. Ellos son cristianos, han recibido al Señor, pero su mente todavía tiene una mente de esclavos, tienen todavía una mente de pobreza, de mentalidad de pobreza. Entonces es importante que reciban esa ayuda del Espíritu Santo y de leer la palabra con revelación, para que la palabra pueda ayudar a que nuestra mente sea transformada, porque eso es lo que dice Pablo, que transformemos, ¿no? Y renovemos nuestro pensamiento. Por eso vamos a ver que solamente así vamos a poder responder a la voluntad de Dios, alineados con sus pensamientos, a la mente de Cristo. Eso dice la palabra. Entonces, basado en este pasaje de Romanos 8, en lo que hemos leído, vamos a extraer ciertas prácticas que nos van a ayudar a mantener una actitud vencedora. Número 1, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Caminar conforme al Espíritu. Este es como el resumen. Vamos a preguntarnos, ¿cómo puedo actuar conforme a la palabra de Dios? Cada vez que tengas un problema, cada vez que tengas una adversidad, cada vez que tengas un desafío, algo muy duro, muy difícil de pasar, pregúntate, ¿cómo puedo actuar conforme a la palabra de Dios? ¿Cómo puedo honrar a Dios con mi respuesta ante esa situación? ¿No? A veces decimos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Entonces, eso tenemos que ponernos primero a pensar para aprender a caminar conforme al Espíritu. Número 2, activar nuestra fe. Es necesario que actives tu fe, porque la fe sin obras es fe muerta. Ni siquiera fe a medias, tampoco es fe. Así que aunque nuestra situación parezca indicar que no hay esperanza, que hay imposibilidades, podemos elegir si ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios. Cuando reconocemos que Él está en control, podemos hacer nuestra parte también. Así que confiando al Señor en que Él tiene el resultado final, y el resultado final va a ser bueno, porque ya sabemos que Dios tiene planes y pensamientos de paz para darnos ese fin que tanto hemos esperado, dice su palabra. Hay esperanza en Él. Número 3, recordemos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es importante que siempre lo entendamos también y que nunca lo olvidemos, porque esta es una verdad que nos va a llevar a confiar en Dios en medio de toda circunstancia y en que podemos enfrentar cualquier situación porque Él está con nosotros. Así que no debemos de temer. Si Dios está con nosotros, ¿no? ¿Quién podrá venir contra nosotros? Debemos ver que son más los que están con nosotros que los que están, ¿no?, del otro bando, los que están en el mundo. Y aún si en tu propia iglesia se está levantando una pelea contra ti, un ejército contra ti, confía que si Dios está contigo, Dios te va a defender, Dios te va a levantar, Dios va a hacer justicia, Dios va a levantar tu cabeza también. Porque a veces van a pasar este tipo de circunstancias. Número 4, debemos confiar en Dios. Porque podemos a veces estar débiles, a veces podemos decaer, a veces podemos estar desanimados. Pero en medio de todo, aunque flaqueemos, aunque seamos débiles, debemos pensar que la victoria solo depende de nosotros mismos, que si nosotros no peleamos la batalla, no vamos a tener esa victoria. Y cuando ya hemos hecho nuestra parte, debemos confiar que el Señor es el que va a pelear por nosotros. La batalla final la libra Él, porque Él es el que nos da la victoria. Así que pongamos nuestra confianza en Dios y en que Él nos ha equipado para vencer. Él nos da herramientas, Él nos da armas, Él nos da estrategias, pero todo eso lo vas a conseguir en la comunión tuya diaria con el Espíritu Santo. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a vencer esto? Entonces, Él te va a ayudar. Tienes que escuchar la voz de Dios. Y número 5, tenemos que permanecer en Cristo.
Porque mucha gente empieza bien en Cristo, pero no permanece en Cristo. Se cansan, no perseveran. Entonces no hay adversidad que nos separe del amor de Cristo. Y en esto está nuestra victoria. Y nuestra responsabilidad es permanecer en Él. Así que, queridos hermanos, esto es una invitación para que todos nosotros crezcamos, para que el cuerpo de Cristo crezca y aprenda a vivir en el Espíritu, porque es muy triste ver cristianos que se dicen ser cristianos y todavía están en la carne, haciendo cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios y a lo que deberían ser guiados por el Espíritu de Dios y no están siendo guiados por el Espíritu de Dios. Así que esto es muy importante, de que esto no esté en nosotros, de que renovemos nuestra mente, de que nos sintamos seguros en confiar en el Señor, que le pidamos nuevas fuerzas cada día, que nos ayude a activar nuestra fe, porque Él es fiel, el Señor es fiel y Él nos ayuda y el Espíritu Santo nos va a recordar todo en cada momento, en cada situación, qué es lo que tenemos que hacer. Así que va a ser muy importante que tú aprendas y te preguntes cómo mantener una actitud vencedora en cada circunstancia. ¿Cómo debes mantenerla? Esa debe ser tu pregunta. Y en esta, sobre todo, segunda mitad del año, que seguimos avanzando y todavía faltan más batallas más. Pero también vamos a ver grandes victorias en Cristo Jesús. Así que les animo a que sigan adelante, que sigan confiando en el Señor y que verdaderamente vivan esa frase, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios les bendiga, hasta pronto, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Bye bye.